Algunos hackers destruyen los archivos de la gente, o discos duros enteros. Son los llamados crackers o cibercriminales. Y más allá del mito de Kevin Mitnick creado por los medios de comunicación, no soy un hacker malicioso. Lo que yo hice incluso no era contra la ley al momento de comenzarlo, sino que se volvió un crimen al surgir una nueva legislación. Yo continué y fui atrapado. El trato que se me dio por parte del gobierno federal se basó no en los crímenes, sino en hacer de mí un ejemplo. No merezco ser tratado como un terrorista o un criminal violento, registrando mi residencia sin autorización, aislado por meses, siéndome negados derechos constitucionales fundamentales garantizados a cualquiera acusado de un crimen, negándome la fianza y una apelación para ella, forzándome a emplear años en peleas legales para obtener evidencia gubernamental que le permitiera a mi abogado preparar mi defensa, que haya acerca de mi derecho a un juicio rápido. Por años se me dio una oportunidad cada 6 meses, firmar un papel renunciando a mi derecho constitucional de un juicio rápido o ir a un juicio con un abogado no preparado del todo. Elegí firmar, pero me estoy adelantando en mi historia. Son las palabras con las que inicia y termina uno de los grandes libros de este personaje. Figuras extraordinarias abundan en este mundo, en diferentes campos y especialidades. Sin embargo, para comenzar daremos un paso fuerte, dándole la bienvenida a El Cóndor, padre de la ingeniería social y eminente hacker, cracker, breaker y consultor Kevin David Mitnick. Pero, ¿quién es Kevin Mitnick? ¿Por qué se hizo famoso? ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuáles son los mitos y realidades de este enigmático personaje? Bueno, son preguntas a las que trataremos de dar respuesta en este pequeño video. Nacido el 6 de agosto de 1963, el fantasma de los cables, como él mismo se autonombraba, iniciaba su historia en la adolescencia. Él mismo nos cuenta que al ser hijo único y vivir solo con su madre por el divorcio de sus padres, él era su única compañía, por lo que tenía que cuidar de sí mismo. Entonces, el Valle de San Fernando, Los Ángeles, se convirtió en su parque de diversiones personal. Como se puede leer en uno de sus libros, a la tierna edad de 12 años, descubrió la manera de viajar totalmente gratis, utilizando el mismo sistema de seguridad que los autobuses de esa época, que consistía en un boleto perforado estratégicamente. Mitnick reutilizó esta información para viajar de manera gratuita a cualquier lado que él quisiera, dando paso a su primer ataque de ingeniería social, ya que solo requirió de la información que un amable conductor le proporcionó para lograr este cometido. Aunque él no lo conocía de ese modo aún, sería el parteaguas que marcaría el resto de su vida y el de una nación entera. En sus años de secundaria, Kevin conoció a otro chico que lo introdujo en el mundo del breaking, que es una rama del hacking que consistía en esos días en explorar toda la red telefónica por medio de la explotación de vulnerabilidades del propio sistema. Pero como empezaría a ser costumbre para Mitnick, él se abriría paso dentro del sistema por medio de los empleados. Poco a poco, el alumno fue superando al maestro, ya que ya no solo no requería la ayuda de su compañero, sino que él mismo se iba creando su propia cartera de trucos, que para él no eran más que bromas. Como él lo indica, su favorita consistía en el acceso no autorizado a los conmutadores telefónicos y hacer un cambio de servicios. Entonces, cuando sus amigos intentaban llamar desde la línea telefónica de su casa, esta les pedía ingresar una moneda de 10 centavos, ya que la compañía telefónica detectaba que la llamada estaba siendo realizada desde un teléfono público. Viendo esto nos damos cuenta de dos cosas. La primera de ellas es que Kevin a una corta edad ya manejaba la psicología humana a su antojo, de una manera prácticamente natural. Y la segunda, que el breaking fue su rama inicial dentro de este mundo del hacking. Llegó a tanto su conocimiento teórico y práctico sobre las líneas telefónicas que incluso se podría decir que él sabía más sobre el propio sistema que cualquier otro empleado, y como está plasmado en su libro, ya había desarrollado sus habilidades de ingeniería social hasta el punto que podía hablar con los empleados por teléfono o en persona de cualquier cosa que fuera afín al sistema de telefonía de ese entonces. Como sería normal, seguiría practicando, divirtiéndose y aprendiendo todo lo que podía sobre telefonía, y aquí es donde tiene su primer enfrentamiento con una figura de autoridad, aunque como se volvería la esencia del Cóndor, saldría de cualquier situación con una gran creatividad y un mordaz sentido del humor. La madre de Kevin recibió una carta de la empresa telefónica conocida en nuestros días como AT&T, donde se informaba que el servicio había sido inhabilitado. Pudiera parecer poca cosa, pero en una época donde los teléfonos no eran del todo comunes y la única manera de mantener contacto y comunicarse con terceras personas era por medio del teléfono de casa, representaba un problema grave esta situación. Para restablecer el servicio, Mitnick tuvo que realizar un ataque de ingeniería social que consistiría en lo siguiente. Como Kevin vivía en la casa 13 y esta estaba en el sistema de la compañía, tuvo que inventarse la casa 13B y haciéndose pasar por otra persona llamaría al departamento comercial de la compañía telefónica. Luego de esperar unos días a que la nueva vivienda entrara en el sistema, llamaría al departamento de instalaciones para pedir que le instalaran un nuevo teléfono en la casa 13B. Para solidificar este acto, Kevin compró una letra B para añadirla al número exterior de su casa. Nuevamente llamaría bajo el seudónimo de Jim Bond, oriundo de Inglaterra, ya que nuestro protagonista había conseguido un número real y otros datos de este país.
país, ya que la empresa no podría verificar los datos de un extranjero. Luego de esto, Kevin preguntaría si podría tener un número personalizado, a lo que la empresa contestó de manera afirmativa. Entonces, Kevin escogió un número que terminaría en 007, y al no poder utilizar su apodo de Jim, ya que se trataba de un contrato, le dijeron que debía usar su nombre legal, a lo que Kevin contestó: es James. Así nuestro héroe no solo recuperó su línea telefónica en su casa, sino que esta estaría bajo el nombre de James Bond, con un número personalizado, el cual terminaría en 007, una pequeña prueba de la audacia y pericia de este sorprendente personaje. Avanzando en el tiempo, llegamos a una fecha importante para la vida del Cóndor. En 1979, un grupo de compañeros, amigos hackers de Mitnick, lo desafiaron a que intentara hackear ENDEARC, el sistema computacional en DEC, utilizado para desarrollar el sistema operativo RCTS-E. La presión social y la búsqueda de aprobación de Kevin hacia sus compañeros lo impulsaron a tomar el reto. Sus compañeros se las habían ingeniado para obtener el número de dial-up al sistema DEC. Como era de esperarse, ellos sabían que solo la información del número no sería suficiente para introducirse al sistema, no sin una cuenta y contraseña correspondientes. Y aquí, aún con su corta edad, el fantasma de los cables hizo gala de sus habilidades y cristalizó ante ojos dudosos de sus compañeros un ataque con su arma favorita: simplemente pedir directamente la información. Kevin realizó una llamada al administrador, obviamente suplantando la identidad de Anton Chernov, uno de los desarrolladores del proyecto, diciendo que no era capaz de acceder a su cuenta. Naturalmente, la tranquilidad y seguridad que poseía aquel joven fue capaz sin mayor problema de convencer a su interlocutor, ya que el administrador le permitió ingresar y elegir una contraseña de su agrado, y así, en menos de 5 minutos, ya había ganado acceso al sistema de desarrollo del RCTS-E, y no estaba logueado como un usuario estándar, sino como alguien con todos los privilegios de un desarrollador de sistema. Luego de esto, los amigos de Kevin se rehusaban a creer lo que había pasado, e inmediatamente marcaron el número de dial-up y le dieron el teclado. La sorpresa y emoción de sus rostros era algo indescriptible. Inicialmente fue halagado, y desde luego que se había ganado la aprobación de todos y cada uno de los presentes. Sin embargo, este suceso marcaría el deceso en la vida de nuestro protagonista, ya que sus compañeros, ese mismo día, pero en otro lugar, estaban realizando descargas de componentes del código fuente del sistema DEC. Luego de haber bajado todo el software que quisieron, llamaron al departamento de seguridad corporativa en DEC y les informaron que alguien había hackeado la red de la compañía. No suficiente con esta traición, le entregaron el nombre de su intruso, por lo que sería condenado en el año de 1988. La empresa acusó a Kevin ante un juez federal de causarles daños por $4 millones en el robo de su sistema operativo. Fue declarado culpable de un cargo de fraude de computadoras y de uno por posesión ilegal de códigos de acceso de larga distancia. Adicional a la sentencia, el fiscal obtuvo una orden de la corte que prohibía a Mitnick el uso del teléfono en la prisión, alegando que el prisionero podría tener acceso a las computadoras a través de cualquier teléfono. A petición de Mitnick, el juez lo autorizó a llamar únicamente a su abogado, a su esposa, a su madre y a su abuela, y solo bajo la supervisión de un oficial de la prisión. Este caso produjo revuelo en los Estados Unidos, no solo por el hecho delictivo, sino por la táctica que utilizó la defensa. Su abogado convenció al juez de que Mitnick sufría de una adicción por las computadoras, equivalente a la de un drogadicto, un alcohólico o un apostador. Gracias a esta maniobra, Mitnick fue sentenciado a solo 1 año de prisión, y al salir de allí debía seguir un programa de 6 meses para tratar su adicción a las computadoras. Este y otro conjunto de actividades hizo que para 1991 fuera el cracker que había ocupado la primera plana del New York Times, y uno de los reporteros, John Markov, y principal enemigo del Cóndor, escribiera un libro llamado Cyberpunk, narrando las aventuras de Mitnick de una manera poco real y exagerada. Por lo que aquí comenzó la rivalidad entre estos dos, ya que luego de la publicación del libro, al parecer a Mitnick no le gustó tanto, porque después de salir a la venta, la cuenta de Markov fue invadida, cambiando su nivel de acceso, de manera que cualquier persona en el mundo conectada a internet podía ver su correo electrónico, ya que Markov había catapultado a Mitnick como el más buscado del ciberespacio, afirmando incluso que Kevin había accedido al NORAD cuando este ni siquiera estaba conectado a una red exterior. El primer encuentro entre Markov y Kevin versa sobre los finales de los años 80, cuando Markov y su esposa contactaron a Mitnick mientras estos estaban en proceso de Cyberpunk. El libro consistiría en 3 hackers diferentes, donde se incluiría el nuestro. Markov buscaba la cooperación de Kevin para enriquecer su historia y evidentemente obtener detalles de primera mano, pero sin ningún tipo de compensación para Mitnick. Como era de esperarse, nuestro protagonista se negó rotundamente, por lo que Markov
tuvo que tomar lo que escuchaba de otras fuentes acerca de Kevin y tomarlo como algo de carácter verídico y plasmarlo en su libro. De ahí que cuando fuera publicado, David Mitnick fuera pintado como el más peligroso del ciberespacio, además de que intencionalmente lo hacía ver como el enemigo número uno de las autoridades, lo que incurrió en un duro castigo para Mitnick en su posterior captura. Volvamos a nuestra línea del tiempo. En septiembre de 1992, cuando estaba próximo a finalizar el periodo de libertad supervisada por haber intervenido en el DEC, se descubrió un manejo ilegal en el uso de la base de datos y fue objeto de una investigación por parte del FBI, quien determinó que había violado los términos de su libertad condicional. Allanaron su casa, pero había desaparecido sin dejar rastro alguno. Ahora Mitnick se había convertido en un cracker prófugo. El fiscal no estaba tan equivocado cuando pidió la restricción del uso del teléfono. También en 1992, el Departamento de Vehículos de California ofreció una recompensa de $1 millón a quien arrestara a Mitnick por haber tratado de obtener una licencia de conducir de manera fraudulenta, utilizando un código de acceso y enviando sus datos vía fax. Tras convertirse en prófugo de la justicia, cambió de táctica y concluyó que la mejor manera de no ser rastreado era utilizar teléfonos móviles. De esta manera podría cometer sus actividades y no estar atado a ningún lugar fijo. Para ello, necesitaba obtener programas que le permitieran moverse con la misma facilidad con la que lo hacía en la red telefónica. Y aquí es donde se forma otra poderosa rivalidad, porque en 1994 Kevin craqueó la computadora de Tsutomu Shimomura, físico computacional y experto en sistemas de seguridad. Shimomura notó que alguien había invadido su ordenador en su ausencia, utilizando un método de intrusión muy sofisticado y que él nunca antes había visto. El intruso le había robado su correo electrónico, software para el control de teléfonos y varias herramientas de seguridad en internet. Ahí comenzó la cuenta regresiva para Mitnick. Shimomura se propuso como orgullo personal atrapar al cracker que había invadido su privacidad. Hacia finales de enero de 1995, el software de Shimomura fue hallado en una cuenta en Dewell, un proveedor de internet en California. Mitnick había creado una cuenta fantasma en ese proveedor y desde ahí utilizaba las herramientas de Shimomura para lanzar ataques hacia una docena de corporaciones, entre ellas Motorola, Apple y Qualcomm. Shimomura se reunió con el gerente en Dewell y con un técnico de Sprint y descubrieron que Mitnick había creado un número móvil fantasma para acceder al sistema. Después de 2 semanas de rastreo, determinaron que las llamadas provenían de Carolina del Norte. Al llegar Shimomura, recibió una llamada del experto en seguridad de Internex, otro proveedor de internet en California. Mitnick había invadido otra vez el sistema de Internex. Había creado una cuenta de nombre Nancy, borrando una con el nombre Bob, y había cambiado varias claves de seguridad, incluyendo la del experto y la del gerente del sistema, que poseía los privilegios más altos. De igual manera, Shimomura tenía información sobre la invasión de Mitnick a Netcom, una red de base de datos de noticias. Shimomura se comunicó con el FBI y estos enviaron un grupo de rastreo por radio. El equipo de rastreo poseía un simulador de celda, un equipo normalmente utilizado para probar teléfonos móviles, pero modificado para rastrear el teléfono de Mitnick mientras este estuviera encendido y aunque no estuviera en uso. Con este aparato, el teléfono se convertía en un transmisor sin que el usuario lo supiera. A medianoche terminaron de colocar los equipos en una camioneta y comenzó la búsqueda de la señal, porque eso era lo que querían localizar. No buscaban a un hombre, porque todas las fotos que tenían eran viejas y no estaban seguros de su aspecto actual. El objetivo de esa noche era determinar el lugar de procedencia de la señal. Durante la madrugada, localizaron la señal en un grupo de apartamentos, pero no pudieron determinar en cuál, debido a las interferencias. Mientras esto ocurría, la gente de Internex, Dewell y Netcom estaban preocupados por los movimientos que hacía casi simultáneamente Mitnick en cada uno de estos sistemas. Cambiaba claves de acceso que él mismo había creado y que tenían menos de 12 horas de creadas. Utilizando códigos extraños, estaba creando nuevas cuentas con mayores niveles de seguridad como si sospechara que lo estuvieran vigilando. El FBI, Shimomura y el equipo de Sprint se habían reunido para planificar la captura. Shimomura envió un mensaje codificado al encargado en Netcom, advirtiéndole que el arresto se iba a realizar al día siguiente, 16 de febrero. Shimomura envió el mensaje varias veces por equivocación, y el encargado interpretó que Mitnick ya había sido arrestado, adelantándose a realizar una copia de respaldo de todo el material que Mitnick había almacenado en Netcom, como evidencia y borrando las versiones almacenadas por Mitnick. Había que realizar el arresto de inmediato, antes de que Mitnick se diera cuenta de que su información había sido borrada. Cuando faltaban minutos para dar la orden, el simulador de celdas detectó una nueva señal de transmisión de datos vía teléfono móvil y simultánea a la de Mitnick, muy cerca de esa zona. Algo extraño estaba haciendo Mitnick con las líneas móviles. Shimomura trató de advertirle a la gente del FBI, pero ya todo estaba en manos de ellos. Shimomura, de ahora en adelante, no era más que un espectador privilegiado. El FBI no pensaba hacer una entrada violenta, porque no creía que Mitnick estuviera armado, pero tenían que actuar muy rápido, porque sabían el daño que este hombre podía causar
conversar en un solo minuto con una computadora. Se acercaron lentamente hasta la entrada del apartamento de Mitnick y anunciaron su presencia. Si no les abrían la puerta en 5 segundos, la echarían abajo. Mitnick abrió la puerta con toda la calma y el FBI procedió a arrestarlo y a decomisar todo el material pertinente: discos, computadoras, teléfonos móviles, manuales, etc. De regreso a su hotel, Shimomura decide comprobar el contestador telefónico de su residencia en San Diego. Se quedó en una sola pieza cuando escuchó la voz de Mitnick, quien le había dejado varios mensajes con acento oriental en tono de burla. El último de estos mensajes lo había recibido 8 horas después de que Mitnick hubiera sido arrestado y antes de que la prensa se hubiera enterado de todo el asunto. ¿Cómo se realizó esta llamada? Aún es un misterio. Luego del arresto, Kevin fue transportado a la cárcel del condado en Smithfield, Carolina del Norte, en donde el gobierno de los Estados Unidos le ordenó al servicio de seguridad mandarlo al hoyo, es decir, confinamiento solitario. Después de una semana, los acusadores federales y su abogado llegaron a un acuerdo al que Kevin no se pudo rehusar: ser retirado del aislamiento, con las condiciones de que renunciara a sus derechos fundamentales y aceptara que no hablaría nada sobre libertad bajo fianza, no realizar llamadas telefónicas excepto al abogado y a familiares. Los federales usaron cada truco que estaba a su alcance para hacer que Mitnick renunciara a sus derechos más básicos, para que éste lograra ser tratado como a cualquier otro acusado. Así fue el caso de Kevin Mitnick. No hubo reglas, no se respetaron los derechos constitucionales del acusado. El miedo y la ignorancia fueron los motivos para que trataran a Mitnick de este modo, ya que un documento confidencial obtenido por su abogado mostraba que se había emitido una advertencia para todos los agentes que estuvieran en contacto con el acusado, y era que no debían, bajo ningún motivo, revelarle datos personales, o de lo contrario sus vidas digitales serían destruidas por completo. Además de esto, hay una poderosa razón detrás de todo. No fue precisamente por las actividades que cometió el fantasma de los cables, ni siquiera por la fama amarillista que personajes como Markov o los medios de comunicación le dieron a nuestro personaje, sino porque el mundo estaba observando y el gobierno no se podía permitir perder este caso, por lo que tuvo que usar cada argucia que tuviera a su favor para ganar, ya que realmente los crímenes de Mitnick fueron inocuos, impulsados por la curiosidad, siendo este su motor y nada más. Nunca fue su interés el hacerse rico de manera ilícita o hacerle un daño intencionado a las personas, pero el miedo del gobierno, las corporaciones, la búsqueda de fama de periodistas, el orgullo de atrapar al hacker más prolífico de la época pudo más. Entonces, Kevin no fue castigado por sus crímenes, sino que fue tomado como un chivo expiatorio, sobre el cual dar un castigo ejemplar, de tal modo que personas como él lo pensaran 2 veces antes de tratar de actuar de una manera afín. Siendo este el verdadero motivo detrás de todo, ya no suena tan injustificado el trato que se le otorgó a Kevin David Mitnick por parte de la justicia, no siempre tan justa cuando se le reta. El fantasma de los cables, luego de esta nada agradable experiencia, se alejó de los craqueos de manera ilícita y se enfocó en las consultorías, formando así la empresa Mitnick Security, donde evidentemente él sería la cara de esta empresa, y siendo conocido y reconocido a nivel internacional como un hacker, siendo su especialidad la ingeniería social, porque a falta de mejores palabras, solo me queda citar el Cóndor. Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero a la basura, porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es la gente que usa y administra las computadoras. El mito de Kevin David Mitnick es más interesante que la realidad de Mitnick. Sin más que agregar, te dejo con la inusual tarjeta de presentación del Cóndor, que es la esencia misma del fantasma de los cables. Donde haya una cerradura, habrá alguien que tenga las herramientas para abrirlas, y si no puede abrirla, siempre puedes engañar a alguien para que abra la puerta por ti.